Le incomoda hacer uso del lenguaje de pulsión, el concepto de pulsión, que digo, ni hablar de la psicología dominante, a uno porque les parece un término muy biológico, una etapa que hay que olvidar en Freud, a otro porque les parece un término muy alejado de la ciencia, una especie de mito de que hay que alejarse porque ha costado mucho trabajo y sigue costando demasiado introducir al psicoanálisis dentro de las disciplinas científicas. La pulsión, que ha tenido una historia de confusiones con el concepto distinto por una imposibilidad en castellano de traducirse a otro término. Fue así que en estos parajes se volvió común hablar de la teoría de los instintos en Freud, y peor, la teoría de los instintos sexuales, como si la teoría freudiana fuera una especie de pornografía académica que muchos esperan con ansias para saciar su goce morboso. Lo inconsciente como la pulsión no son posibles de conocerse directamente. De ellas solo es posible saber por medio de sus representaciones. Es más, si se pudiera definir el psiquismo desde el psicoanálisis con una sola palabra, esta podría ser representación o el fracaso de las representaciones. Las representaciones son primeramente, para la teoría psicoanalítica, huellas mnémicas, recuerdos e impresiones inconscientes que se van constituyendo mediante investiduras. Sin entrar a profundizar sobre todo esto, todo esto nos remite al origen del sujeto psíquico y cómo éste se constituye, y ahí encontramos a la pulsión. Voy a leer un párrafo de Freud. Dice Freud, 2 puntos. La doctrina de las pulsiones es nuestra mitología, por así decir. Las pulsiones son seres míticos, grandiosos en su indeterminación. En nuestro trabajo no podemos prescindir ni un instante de ellas, y sin embargo, nunca estamos seguros de verlas con claridad. Ustedes conocen el modo en que el pensamiento popular se maneja con las pulsiones. Suponen tantas y de tan variadas clases como necesita. Una pulsión de reconocimiento por los demás, de imitación, de juego, de socialidad y muchas otras de este tipo. Podría decirse que las toma, espera a que realicen su particular trabajo y las vuelve a dejar. Desde siempre tuvimos la vislumbre de que tras de esas múltiples y pequeñas pulsiones tomadas en préstamo se ocultaba algo serio y poderoso, algo a lo que deberíamos acercarnos con precaución. Es decir, cierro comillas, para Freud, el término pulsión es fundamental en la teoría psicoanalítica. La pulsión es como ese eslabón perdido que enlaza muchos aspectos. Por eso Freud la define como el nexo, la ligazón entre lo anímico y lo corporal, entre lo psíquico y lo somático, como se está definiendo hace un rato. Pero avanzando un poco más allá, la pulsión es el nexo entre el individuo y lo social. Es aquello que sostiene lo subjetivo. Es ese quehacer de un sujeto en lo social, lo colectivo y lo cultural. Ahí lo mitológico de la cuestión. Incluso la curiosidad primitiva del niño se asocia a la pulsión y a la necesidad de estructurarse, de crecer. Esta curiosidad lo lleva a preguntarse por sus padres y su lugar en ellos, incluso su lugar en su familia y las generaciones que lo antecedieron. Freud le llamaba a esto que quería conocer un niño pulsión epistemofílica, es decir, es pulsión por saber. Y así adquiriendo un saber sobre sí mismo y sobre su mundo para hacerse un lugar en él. La investigación científica está vinculada a un deseo de saber, como dijimos ahorita, pulsión epistemofílica, que se remite a una curiosidad primitiva e infantil, la cual, si no encuentra en su camino un obstáculo grande, esta culmina en el deseo de aprender. Se supone que usted, cuando llega a la universidad, tiene un deseo por aprender. Ese deseo que se constituyó en la infancia, porque es una fuerza constante, una pulsión por saber, un deseo que fundamenta un deseo de saber, supuestamente. La pregunta es por qué llegan a la universidad sin ese deseo de saber, porque parece que en la educación se hicieron todo posible para que ese deseo de saber, esa pulsión, se perdiera y se convirtiera en otra cosa, porque como sabemos, la pulsión no es que se acabe, toma otros caminos. Entonces, si no es saber, entonces ¿qué otros caminos tuvo? Bueno, existe una imposibilidad de acceder a la pulsión indirectamente. De ahí que toca estudiar eso que habla, fundamentando una teoría y una práctica que desde Freud se llama psicoanálisis. La cultura se sostiene de sus representaciones imposibles. Si estas desaparecen, también desaparecerá el acceso al mito, a la pulsión y a lo inconsciente. Por consiguiente, de la desaparición al acceso de esta misma cultura. El problema de la ciencia moderna es que elabora relatos cercanos a los mitos, el mito de la genética, pero estas no pueden acceder a ese carácter por su incapacidad de no permitir un lugar para la entrada de un sujeto, a una cultura, un ser social. Es decir, la pulsión podría responder por el lugar del mundo, ya sabemos por la pulsión de saber, pero lo genético no. Es decir,
yo soy así porque mi genética es así, eso no responde porque es así. Pero bueno, esto no puede introducir o iniciar a un sujeto dentro de un contexto sociocultural. Un gen es solo eso, un gen. En palabras de Lacan, estos genes no podían representar a un sujeto ante nada ni nadie. Un significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante. Los genes podrían representar a un sujeto en una cultura solamente que estos se construyeron con una historia. Para eso necesitan de otros sujetos que hicieran ese trabajo de historización. Si esto no llega a suceder, el lazo social de ese gen individuo no se sostendría. Los genes, a pesar de su información, serían como un montón de cosas inútiles, sin sentido. Para que venga un sentido a ese montón de información necesaria, se necesitaría de algo que lo origine, que lo ordene y lo funde. Necesita de la pulsión. La pulsión, para la teoría psicoanalítica, es lo que le da sentido a lo genético. O más bien sentido no, lógica a lo genético. Lo inconsciente pulsional es lo que da forma a eso, que es un montón de información llamado genética. Por eso para la teoría psicoanalítica, lo funcional es mucho más fuerte que lo genético. Pero bueno. No por nada los descubrimientos científicos poco o nada le dicen a la gente, y por eso es que cada vez las prácticas religiosas, místicas, las filosofías orientales y la nueva era alcanzan más auge. Ellas reemplazan los grandes mitos ordenadores de la antigüedad, permitiendo un sentido a sus sufrimientos, pesares, dudas, interrogantes. Nos dice Freud en 1930, Malestar en la cultura, abro comillas, en algún momento de esta indagación se nos impuso la idea de que la cultura es un proceso particular, que abarca a la humanidad, todo en su transcurrir, y seguimos cautivados por esa idea. Ahora agregamos que sería un proceso al servicio del eros, es decir, la pulsión de vida, que quiere reunir a los individuos aislados, luego a las familias, después a etnias, pueblos, naciones, en una gran unidad, la humanidad. ¿Por qué debe acontecer así? No lo sabemos. Sería precisamente la obra del eros, la pulsión de vida. Esas multitudes de seres humanos deben ser ligados dividinosamente entre sí. La necesidad sola, las ventajas de la comunidad de trabajo, no nos mantendría cohesionados. ¿Qué nos está diciendo Freud acá? Que al final relacionarse con nosotros nos causa placer. Pulsión de vida, placer. No hay un gen que nos haga unirnos al otro. Lo que sí hay una pulsión que busca un vínculo con el otro como objeto. Así sea como objeto, nos causa placer ese vínculo. Ahora bien, a este programa de la cultura se opone la pulsión agresiva, natural de los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Es decir, lo que va a llamar Freud la pulsión de muerte. Tanto una causa placer como la otra también. Por eso es que ahorita que estamos hablando del bullying y que a ese muchacho, niño, joven, es que de cierta manera hacerle daño al otro le causa placer, un placer inconsciente. Esta lucha es el contenido esencial de la vida en general y por eso el desarrollo cultural puede caracterizarse sucintamente como la lucha por la vida de la especie humana, la vida y la muerte siempre. Es decir, el placer de la vida y el placer pulsional de la muerte. Y eso está ligado incluso. Pareciera que Freud al final hablará de una sola pulsión. La pulsión de vida, pulsión de muerte es una sola. Simplemente, cómo se use, se puede tomar las vías de la muerte o las vías de la vida. Es decir, el amor nos puede hacer vivir, pero también nos puede hacer morir. Esa es la paradoja. Las mismas cosas que nos hacen vivir, también nos pueden hacer morir. Freud es claro en el anterior párrafo para decirnos que en la lucha de pulsiones inmortales, el psicoanálisis debe acompañar a la pulsión, impulsando un proyecto, la existencia de un sujeto de una sociedad. El problema es que en la actualidad, ese mismo sujeto ayudado por cierta ciencia, no quiere saber nada de lo inconsciente. Y las pulsiones para que impere el desconocimiento y el sinsentido de la muerte. Es decir, como no sabemos vivir, porque se nos viene la muerte encima. Lo que hay que comenzar a saber vivir en esa vía pulsional de placer. Bueno. Para la filósofa norteamericana Jean Coyet, la teoría de las pulsiones en Freud ocupa el terreno de la ontología clásica. La sexualidad debe ser aprendida en el terreno de las pulsiones, aunque Freud quería que la pulsión se satisfacía parcialmente con un objeto. La pulsión es indiferente a los objetos, gira interminable alrededor de ellos. Así,
obtener cierto placer inconsciente que Lacan va a llamar goce. Es decir, que el placer pulsional está no en encontrar un objeto, sino en girar alrededor del objeto, pero no pudiendo satisfacer nunca. Entonces, el placer es la insatisfacción. Y miren, yo cuando leo este párrafo, ahora sí entendí el capitalismo. Bueno, lo entendí más o menos. No totalmente, pero... Claro, la cuestión del capitalismo y sobre todo del consumo capitalista es, te creo un objeto, no para satisfacer, para que te satisfagas. Te creo un objeto para que no te satisfagas. Entonces tú lo compras, el iPhone, el clásico ejemplo del iPhone, es que tú compras el iPhone y no para satisfacerte, para darte cuenta que siempre hay uno mejor que viene. Por eso te venden el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente. Una vez que lo compres, te gastas 2,5 millones, que duras pagando los 28 años, más o menos. A módica suma de 66 cosas, ¿no? Bueno, una vez que lo compras, sabes que ese no era el último. Una vez que sale, no es el último es el que viene. Lo cual sabes jugar con eso, con tu insatisfacción. Entonces, que uno compra insatisfacciones, otra vez, insatisfacciones. Creyendo que en la ilusión, supuestamente todo el mundo te va a satisfacer, pues tú sabes de entrada que eso no va a pasar nunca. Porque si supieras eso, no tenías que comprar el 7, el 8, el 9. La ilusión es la satisfacción, la realidad es la insatisfacción. ¿Sí? Más o menos. Lo podemos hablar ahorita un poco más. Esta idea es trabajada desde Leo Bersani, Joan Collet hasta el Lavoisier. La sublimación desde la lectura lacaniana no es un cambio en el objeto, por otro socialmente aceptado o valorado, sino un cambio en el objeto. El objeto no es externo, sino interno a la pulsión. Para Collet, lo que cambia el objeto de la pulsión es la suplencia, que funciona del siguiente modo. Abro comillas. Acuérdense que para Freud, uno de los destinos de la pulsión es la sublimación. Explica transformación de lo contrario, vuelta contra sí mismo. Explica después un texto posterior, la represión. Pero nunca hace un texto llamado sublimación, que supuestamente es el destino de la pulsión menos dañino. Pero Freud nunca lo puede explicar. Da avisos en algunos textos, pero nunca hay un texto que se llama sublimación. Lo cual quiere decir que para Freud fue muy difícil teorizar sobre este destino de la pulsión. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. 2 puntos, dice Collet. Para designar no un rasgo del objeto, lo que cambia el objeto, sino un obstáculo para la formación de lo uno, el uno de la fusión o la unidad, o la ausencia de cualquier fundamento. Es la designación de este obstáculo, o esta ausencia, la que cambia el objeto. Es decir, que para Collet la sublimación sería